¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en este momento Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este segmento vamos a empezar a hablar de enfermedades del alma, basados en el libro de Roberto Brolio, del doctor Roberto Brolio. Las enfermedades del alma, pues debemos de facilitar la difusión. ¿Con qué propósito? Pues para que todos lleguemos a ser mejores personas y a través de ser mejores personas y sufrir menos, llegar a ser más sanos. Entonces, enfermedades del alma como tal, y según lo dice el autor, pues se basa en el concepto de que el alma es un constituyente natural del mismo organismo humano, donde el alma es responsable de todos los actos de la vida. La metodología que está siguiendo el autor en todos los cursos de medicina, pues él se ha dado cuenta que analizando inicialmente toda estructura y la fisiología de cada uno, y aún entendiendo el alma, encuentra las causas y el modo en cómo se instalan y se están relacionando las principales enfermedades del alma que están atacando a los seres humanos. Todo lo que vamos a decir de aquí en adelante, en unas 4 o 5 secciones, no sé cuántas serán, sobre esa cura cuántica, basada aún en la física cuántica. Y el autor pues procura explicar científicamente las curas realizadas por la energía del pensamiento. Porque la energía del pensamiento en sí no es algo que se lo lleva al viento, sino es energía que se materializa. En otro momento hablaremos de esas curas de Jesús, llamado el médico de cuerpos y almas, según los autores de diferentes libros, y aún el autor de este grandioso guía de la cura del alma y las enfermedades del alma. Entonces se destaca a Jesús como el paradigma para los que se dedican a las curas espirituales. O sea, Él es un modelo que nosotros debemos de seguir, porque Él sí entendió bien el alma y las repercusiones que tiene a través de la influencia en el cuerpo. Todo lo que viene de aquí en adelante, y teniendo en cuenta los escritos del autor, pues están basando en ¿qué? En el reconocimiento del alma como parte esencial del ser humano. Y es responsable de todos los diferentes atributos que adornan su personalidad. ¿Atributos como cuáles? El pensamiento, la inteligencia, el carácter, la voluntad, la misma imaginación, la ética, la ciencia, los dones, la intuición, el amor, y aún todo lo que uno tenga de expresión artística y la misma determinación. Enfermedades del alma, pues, tiene un contenido. Enfermedades del alma como guía para los que estamos buscando una nueva medicina. Tienen una base científica y se está fundamentando en los mismos textos
sagrados del cristianismo y en la doctrina espírita, donde está codificada por Allan Kardec o Kardec. Este hecho en sí puede constituir motivo de choques a muchas personas. Uno dice, ¿pero por qué? Pues por no comprender o asimilar el abordaje de conceptos espirituales en los dominios médicos científicos y sobre todo por pertenecer a las doctrinas no siempre aceptadas por todas las personas que aquí vamos a tratar. Así como Jesús fue rechazado, hoy hablar de que Jesús es un médico del alma y no es un Dios, pues eso ahí muchos van a entrar en choque también, doctrinal. Pero si nos damos cuenta y el apreciado lector o el apreciado oyente o el apreciado intérprete se encuentra en esa situación, pues no se debe dejar de analizar los conceptos y aún esos conceptos que no son científicos. Tendremos en cuenta también los científicos que se van a presentar en la larga de toda esta interpretación del autor, que tienen como objeto contribuir para la disminución del sufrimiento humano. Enfermedades del alma como tal, cuando nosotros detectamos la enfermedad, nos damos cuenta que el hombre sufre menos y la expresión del cuerpo en ese sufrimiento se hace más leve y hace a las criaturas más confiadas, alegres y muy felices, porque así es. Cuando uno se libera de ese yugo, pues se comprende ya muchas otras cosas. Para ustedes que están allá en la otra línea, en la otra dimensión, y yo estoy aquí metido en esta caja de Pandora, en esa caja negra o azul o cualquier color que ustedes tengan ahí para escuchar. No, si ustedes no están familiarizados con algunas ideas aquí expuestas, pues será presentado o presentará, por lo menos se presentará un estudio sobre la realidad del alma. Uno cuando pregunta a las personas qué saben del alma, pues es algo intangible e incomprensible y aún sin concepciones claras, pues no se sabe. Lo que se pretende es que el autor aquí nos va a dar unas nociones del alma. Y al dar esas nociones del alma, pues nosotros por lo menos nos metemos en otra realidad. Cuando uno habla de patologías como la maldad, la misma violencia, la criminalidad, los vicios y todo disturbio aún sexual, las mismas obsesiones, se relacionan en últimas como trastornos del alma. Y esos trastornos del alma comprometen al ser humano como organismo vivo y como ese todo que es uno, y para las cuales se procura dar una visión espiritualista. Siempre que hablemos de alma, no estamos separándonos de la materia, estamos hablando de la otra dimensión, de la dimensión espiritual, algo extremadamente novedoso para muchos y para los que no, pues temas extremadamente muy encantadores y ya diferente en esa teología que nos enseñaron. Aquí vamos a tocar el tema del alma en otras dimensiones, en otra explicación, en algo más bonito. El estudio del alma como tal, como realidad del hombre, no debería opacarse ni restringirse, ni siquiera tenerle ese pavor, ni tan solo pertenecerle solamente a los sectores religiosos y esotéricos, sino empezar a alcanzar igualmente otras áreas del conocimiento humano, como ¿cuál? La medicina, la psicología, la sociología, la física, la química, también la educación, porque empiezan a espiritualizar lo que existe. Y uno viendo que las adquisiciones científicas relativas del conocimiento de la misma ciencia,
pues a la vez pueden proporcionar valiosas contribuciones a sus campos de aplicación práctica. Todo conocimiento, en última hora, pues está posibilitando y todavía la disminución de los preconceptos que uno tiene ahí guardados, que existen en el ser y en ese respecto, y que dificultan el progreso en ese campo, pues tan importante del conocimiento humano, pues no es tanto porque esos preconceptos no hayan servido, no, por el contrario, tienen una utilidad extraordinaria. Lo que pasa es que entran en choque todos esos conceptos, y si uno empieza a entender el alma en estas dimensiones que se va a explicar, o que el autor lo explica a través de mí, y que he aprendido mucho de él, nos damos cuenta que hay conceptos que tenemos que desechar y convertirlos en preconceptos para empezar a cambiar lo que creamos conveniente. Una cuestión fundamental en la misma medicina consiste en ¿qué? En saber cómo se realiza la cura de las enfermedades. Porque el médico tradicional pues está tratando el cuerpo, más no el alma. Aunque ya hay médicos que están tocando el alma para curar, pero son muy pocos. Esos movimientos hasta ahora están gestándose. Y esos médicos también hasta ahora están surgiendo. Y más ese médico científico donde siempre no ha entendido el comportamiento del alma y la influencia en el cuerpo. Entonces, en muchos casos, como cuando son estudiantes y aún estudiada las mismas curas espirituales, y eso nosotros lo llamamos milagros. Ya hoy en día el científico como tal no lo ve como un milagro, sino que está ocurriendo. Bueno, las religiones son las que lo ven como cura milagrosa. Todos los que tengan que ver con religiones y ven esas curas espontáneas, pues le van a dar el tinte de un milagro. Porque ellos no tienen una explicación satisfecha para justificar lo que se está realizando en ese momento. Entonces, los médicos, con la misma colaboración de la física, aún de la física cuántica, o sea, a través de esa cura cuántica, pues se da una explicación para las particularidades de las modificaciones que está ocurriendo en las células de cada uno de nosotros, comprometiendo pues en sí al organismo. ¿Por qué compromete al organismo? Pues por la misma actuación del pensamiento. El pensamiento está influyendo en las enfermedades. Y a través de él pues se promueve el alineamiento de los electrones en las órbitas nucleares de la misma célula donde se encuentran. Esa nueva visión de involucrar a la curación del alma a través de la información que uno envía, a través de los pensamientos a la célula. Entonces, según esa nueva visión, la acción terapéutica, cualquiera que sea su procedencia, debe empezar a realizar una concientización del enfermo. Él tiene que entender eso, que él a través del pensamiento se ha enfermado y es capaz de producir un cambio a su actitud respecto a la enfermedad. ¿Y eso qué hace? Pues que el paciente comprenda que irá a obtener una sustancial ayuda para empezar a minorar ese problema que tiene. Y obtiene la cura que tanto anhela. Si entiende la espiritualización de la enfermedad, si entiende que él es responsable de su enfermedad, no el ambiente, no el caldo que se tomó en la mañana, no la señora que me miró mal o el señor que miró mal y que le mandó los 7 males desde ahí, no. Sino se va a dar cuenta que él es responsable de su propio mal, porque ha tenido unos pensamientos que han repercutido como información en el núcleo de la célula. Entonces, esa proporción produce resultados excelentes cuando uno, como paciente, acepta y a la vez está incorporando a su proceder ¿qué? Las recomendaciones para cambiar ciertos hábitos y seguir orientaciones prescriptas. ¿Como cuáles? Cuidados
que uno debe estar observando constantemente para reducir niveles de colesterol, eliminar el uso de tabaco, cambiar sus hábitos alimentarios, etcétera. Pero más allá de esto, de cambiar unos hábitos, debe de cambiar todo, una nueva concepción de sus pensamientos. Obligatorio tiene que empezar a reducir esos niveles de pensamiento errado, que destruye. Entonces, entre él, o entre sí más bien, esas acciones que uno está cambiando y que afectan el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el endocrino y todos los sistemas, aparte de esas interacciones, pues los mismos órganos y las células se están vinculando al alma que participa como tal, activamente en todos los procesos biopsíquicos del organismo. Eso es la nueva medicina. Nos estamos dando cuenta que el alma es responsable de muchas enfermedades. Cuando uno está triste, el alma está triste. Cuando yo duro 30 años triste, pues mi alma está triste, está enferma. A través de mis acciones, ¿cómo decir? A través de mis acciones emocionales. Y eso lleva a una imagen como pensamiento, ya que los pensamientos tienen un poder tremendo. Entonces, la llave para el entendimiento de ese sistema como tal, que puede estar relacionada al conocimiento de lo que yo les digo, pues eso tiene que ver con el encéfalo. El encéfalo, a través de todas esas ramificaciones que tiene, neuronales, que está intercomunicado con el mismo organismo, y por otros lados, entonces la conexión del alma con el encéfalo, a través del perispíritu, es donde puede uno dar esa explicación, porque es energía, es electricidad. El espíritu genera ese movimiento. Entonces, pudiendo explicar igualmente la actuación de la misma alma, es donde uno se da cuenta que tiene una influencia sobre todas las células del cuerpo. Esas consideraciones pues a uno los llevan a pensar, aún en la práctica de la medicina del futuro, aunque ya se está viviendo, debemos de reconocer la realidad del alma, esa participación que el alma tiene en el cuerpo de cada uno de nosotros. Es una nueva conciencia. O sea, la misma medicina tiene que empezar a aceptar no el enfoque 100% materialista, sino un enfoque materialista espiritual. Y esa nueva conciencia debe regir los destinos de la medicina, de la venidera medicina. Algo que todavía no podemos comprender en su totalidad, pero que sí está sobresaliendo como realidad tangente, dándonos resultados en que se está transformando la cultura, que deberá ocurrir en un reconocimiento de ese espíritu, o sea que se aproxima a una era del espíritu, basada en ¿qué? En la actuación del pensamiento. ¿Y cómo está actuando el pensamiento? Pues como un agente vivificador de todas las células del organismo. Entonces, el autor que nos está enseñando todo esto, lo bonito de él y lo novedoso, Roberto Brolio, que es el guía, es el gurú de esta nueva era del espíritu. Entonces, él anuncia que se aproxima a esa era. Entonces, él dice, él como médico, pues se da cuenta que la facultad de medicina ya hace muchos años, en el siglo pasado a mitades, dice que por allá en Brasil se está alcanzando una madurez en ese ejercicio y en ese enfoque de la medicina profesional. Él dice que no está proponiendo modelos nuevos para el diagnóstico y aún para los tratamientos de las enfermedades curables, ¿no? Pero todas las enfermedades son curables para él.
¿Por medio de qué? De recursos reconocidamente establecidos. Él dice que tiene mucho, él conoce muchos procedimientos médicos. Y por todas esas acciones que él ha tenido en la experiencia, se ha dado cuenta que el sufrimiento humano se mengua en cualquiera de las áreas de la medicina cuando uno desea preservar las prácticas utilizadas para qué, para evitar las enfermedades. Y es cuando uno reconoce la existencia de un alma, de un algo que influye a través del pensamiento, porque ella se deja influenciar de nuestros pensamientos. Para preservar ese estado y para mejorar ese mismo estado de salud de todas las personas, pues es necesario que uno reconozca esas dietas alimenticias. ¿Qué otra dieta? La del control de los vicios, las dietas del mal pensamiento, al igual que los resultados del uso sin criterio de medicamentos psicotrópicos, a los cuales los pacientes se apegan como recursos salvadores para los problemas. Porque ya nos estamos dando cuenta que las medicinas son una mentira. Si uno tiene fe, pues automáticamente se cura, así le den veneno. Pero cuando uno se apega a la droga, a los fármacos, eso es un concepto muy materialista. Pues de todas maneras se dan cuenta que debe estar desapegado de eso, el desapego, porque eso es lo que está dañando ese sistema nervioso. Y por eso es que nadie ha logrado llegar a curarse. ¿Qué está aconsejando el autor? Pues respecto a lo que se está diciendo. Él dice que la importancia de toda actividad física, cuando indica necesidad de reposo y aún de sueño, y el valor de los exámenes médicos periódicos que uno debe de ir allá, porque no es alejarse tampoco de los médicos. Son recursos que uno empieza a dar un diagnóstico de las enfermedades. Y los pacientes, pues, él les recomienda a los pacientes la importancia de una educación espiritual. ¿Para qué? Para que se influya o se impregne en ellos una mejora material de la salud. Aún permanezcan en una religión o no, se vinculen o no, deben de saber que el ser humano tiene el alma como una parte esencial del ser y que debe recibir atención no solamente de esos religiosos que aportan o no aportan. El buen religioso no se enferma. Dice alguien, no sé quién, dice que la religión en manos de un ignorante es un peligro. ¿Por qué? Porque se vuelven fundamentalistas. Entonces él dice que los que acuden a las religiones, pues si son bien buenos religiosos sin ser fundamentalistas, donde van a matar al otro, o donde van a señalar a todos, o donde van a dejar la familia porque ellos no piensan igual. Entonces es un peligro. También habla de los profesionales de la salud, de los educadores, y él dice que reconoce que el alma como tal la estamos olvidando y que estamos ocupados transitoriamente porque estamos en los espacios de la vida entre los seres humanos materialistas, cero espiritualidad, y que tarde o temprano pues debemos regresar hacia esa espiritualidad que se ha perdido, que a través de eso pues uno viene también a eso para realizar actividades útiles para todos nosotros, para la humanidad, para el semejante. Y esa gente que está ayudando a los otros sin interés son muy sanos porque todos lo hacen con amor. Ahí está Teresa de Calcuta.
ella estuvo entre los más enfermos y dio tanto amor que se hizo amor y nunca se enfermó. Murió de viejita. O sea que si uno tiene un alma sana, donde esté, no se enferma. ¿Por qué? Porque es que los pensamientos no son negativos, no son pesimistas, no son ¿por qué a mí en este mundo y a nadie más se le ocurrió que a mí me diera tantas cosas y renegue y renegue? Personalmente tengo gran satisfacción de estar participando como vocero de estos grandes médicos. Ellos tienen una experiencia de años, de 50, 60, 80 años o más. Muchos ya están muertos en ese ejercicio de la misma medicina clínica. Y ellos procuran mantener siempre la seriedad y el amor de los semejantes. Los que están metidos en esa medicina espiritualista, me estoy refiriendo. Entonces, la importancia, bueno, a ver cómo decir, George, el autor de todo lo que les estoy diciendo, que yo soy un alumno de él, porque no es necesario haberlo conocido, sino accedí a los libros de él. Él fue un profesor siempre de la medicina, pero rompiendo con los esquemas del momento. Y en el Brasil, pues, si ya murió, pues dejó un legado extraordinario. Y él comprende que toda enfermedad no tiene tan solo una connotación clínica, sino que alcanzan un área mayor, y esa área mayor es relativa en su extensión epidemiológica de la comunidad. Y él sabe que la importancia de las enfermedades del alma constituyen un problema de salud pública. ¿Qué tal todos locos? Se convierte en salud pública, preocupante. Y como las sociedades están enfermando a la gente, están matando a los niños se están matando, los viejitos están siendo asesinados, los viejitos también están asesinando. No me refiero a todos, ¿no? Pero hoy, en este año, después del 2010, pues se da uno cuenta que esos comportamientos es porque el alma está enferma. Y hay tanto loquito, tanto desequilibrado, que ya es hora de que nos preocupemos, todos los países y aún los mismos médicos, en que hay una alerta de la salud pública. Y ese problema de salud pública, pues prácticamente está relacionada ¿con qué? Con el pensamiento común de todas las personas. Porque es que ya se apartaron de su alma. La tienen, pero no la saben que la tienen. No saben de los poderes que tiene eso. De adquirir a explorarse uno, ya no como organismo biológico, aunque la biología se relaciona también con el organismo espiritual, pero hay que explorar también esa parte, la otra parte. Es necesario tener esa relación. Entonces, en calidad de todos los médicos que están hoy, ¿cómo decir?, aflorando, pues ellos, a través de la alegría y de haber participado en la misma enseñanza de toda esa especialidad a estudiantes profesionales hoy, que están en la sanación, pues están colaborando en esas campañas sanitarias. Y yo me adhiero a esa campaña sanitaria. Porque el pensamiento está tan errado, está tan desequilibrado, que la gente se está enfermando del alma. Y cualquiera, así no esté en esa especialidad de la medicina, por ejemplo, yo estoy en la especialidad de la psicología y psicoterapia e hipnoterapia. Si ustedes están fuera de estas ciencias médicas, también pueden acceder, porque es que simplemente es conocer el alma de cada uno. ¿Qué es eso? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es que nosotros a través de los pensamientos estamos enfermando el alma? Y ayudan a que erradicar pues muchas enfermedades que se expresan en el cuerpo.
Y eso es participación de esas actividades sanitarias comunales que se hacen en los diferentes países. Entonces, esas enfermedades infecciosas, uno dice, oiga, pero entonces yo soy un santo y ¿por qué me dan infecciones y tengo parásitos? Y todavía pues están presentes en esa humanidad que yo conozco. Deberían de ser controladas y erradicadas en el futuro, pero no estoy diciendo que nos alejemos de los antibióticos, pero lo más seguro es que entre más sano sea el pensamiento, el alma es más sana, más enferma, menos enferma, y el cuerpo pues vive sus beneficios. Todo lo que se va a decir aquí basado en el libro de enfermedades del alma, pues va a ser como un estudio de qué, de todo mal que está atacando a los seres humanos y que aún pueden estar vinculados a disturbios del alma. A que nosotros aquí vamos a darnos cuenta que el alma, y si ustedes cambian su actitud de pensamiento y todo, se van a dar cuenta que están más sanos. Y ahí van a comprobar que el alma tiene una relevancia gigantesca. El alma no como algo intangible que está por allá, sino como parte del organismo. Y frecuentemente es admitida ¿por qué? Por la mayoría de las personas, pero sin conciencia. Uno habla del alma, pero no le para bolas. Entonces toca es tomar esa conciencia de esa existencia como parte de nosotros como personas o como organismo vivo. Y aunque no sea reconocida por su importancia como responsable en la misma medicina hoy de esos fenómenos biopsicoemocionales que están ocurriendo en cada uno de nosotros. Entonces debemos de seguir una metodología científica. Y es donde ustedes y nosotros como alumnos, digámoslo así, inicialmente entonces debemos de familiarizarnos con conceptos sobre esa realidad del alma y entender que el alma tiene una estructura energética y su fisiología debe contar con la participación de un periespíritu como responsable de esa memoria espiritual y aún de todos los fenómenos presentes en la eclosión de las enfermedades que están atacando a cada uno de los seres humanos. A través de este gran maestro, de este médico del alma, que fue un médico también del cuerpo, pues vamos a identificar todos los disturbios del alma, donde vamos a decir, ay, el responsable del sufrimiento humano es eso. Y frecuentemente están relacionados al atraso espiritual de todas las criaturas que somos víctimas de esos males oriundos de los propios desequilibrios morales. ¿Llevándolas a qué? Pues muchas veces a vicios, otros, cuando el alma está enferma, pues genera agresividad. También hay disturbios sexuales y ese marasmo de pensamiento negativo. ¿Condenando a quién? A una creciente apatía moral. Ahí es donde la moralidad empieza a ser atacada. No es que queramos ser unos moralistas extremos, sino que cuando uno se vuelve más espiritual, pues cuida y está salvaguardando unos valores. Entonces esa apatía moral pues se hace indiferente a qué, a todos esos bienes que edifican la vida. ¿Y quién edifica los bienes morales? Y pues el espíritu. Entonces podríamos decir que por su generosidad toda enfermedad del alma está acometiendo a innumerables personas de todas las partes del mundo y está contribuyendo a un serio problema social de salud pública, como le decía antes, para todos los pueblos de la tierra. ¿Ustedes se han dado cuenta que la gente se está matando? Ahorita hay una crisis mundial de reconocimiento del ser humano tremendo.
donde guerra por todos lados, se matan por un celular, se matan porque me miraron mal, eso porque me miraron bien, pero para mí fue mal. Es porque hay un caos espiritual y el alma automáticamente pues está enferma. En todo lo que viene, con la ayuda del autor y con el análisis de él, pues él se da cuenta que los valores de los diferentes métodos que se utilizan en la práctica como cura espiritual. Entonces, desde que es utilizada esa cura por imposición de manos, otros según las enseñanzas de Jesús y sus discípulos de la primera hora, otros a través de la cura cuántica, que se basan en la física, pues se va a procurar explicar científicamente todas esas curas realizadas a través del pensamiento, que antes se decía que eran milagros. Y aún uno ve en el Evangelio todo eso. Y se reconocen en la práctica por diferentes corrientes religiosas. Todo lo que la religión dice, pues lo ve como un milagro, lo ve como alguien que está fuera de nosotros que nos está curando. Pero no ha descubierto que nosotros somos los responsables de esa curación. ¿Por qué? Porque sanamos nuestra alma. Jesús dice siempre, tu fe te ha curado. Ahí no está diciendo, yo te curé. Y es porque él cambió todo un sistema de pensamiento. Entonces hay que procurar identificar que, pues que hay una relación entre ciencia y religión. Y ahí es donde uno reconoce que la ciencia necesita de la religión. ¿Para qué? Uno dice, pero la ciencia ¿para qué necesita la religión? Pues para explicar todo fundamento espiritual, que hay una relación con la formación de la materia, en toda esa obra que nosotros llamamos la creación de Dios. Y a la vez, pues, la religión está necesitando de todos esos conocimientos científicos. ¿Para qué? Para explicar las bases espirituales, o sea, la una se colabora con la otra. Cuando el médico, el científico, aquel que es ciencia, y le dice al paciente, no, usted ya se murió, usted está mal, pues automáticamente él está ayudando a que el cuerpo se enferme, porque está enfermando el alma por el pesimismo. Pero cuando ese médico espiritualiza, pues puede ser por bases religiosas, o puede ser por bases que humanizan, sin ese extremo de la religión que conocemos, sin ese enfoque de diablo, Dios, de usted se lo merece, etcétera, pues él puede hacer o él puede evidenciar que ese científico pues puede evidenciar que el Evangelio no es tan solo un poema de elevada armonía a utilizarla. Él se da cuenta que no es un tratado espiritual simplemente, sino que tiene ciencia, y que todos tienen unos axiomas donde uno empieza a constituir la base para la solución de ¿qué? De todos esos escabrosos problemas que nos están asolando aquí en esta tierra. Y la ciencia empieza a reconocer que el universo tiene una armonía y que ese universo se está expresando y manifestando desde la misma estructura del átomo hasta la misma constelación de los astros, como es arriba es abajo. A la vez, pues, la religión empieza a admitir que la obra de la creación está aquí, vinculada con el bien. La religión anuncia el bien. Que esté dirigida por ignorantes es una cosa, pero el escrito es muy bien entendido para el que quiera entender bien. Y ese bien emana de Dios, y Dios es ¿qué? Amor hacia todo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que los seres humanos, pues, al concientizarse por la práctica del amor, la misma fe, cuando dicen tu fe te ha salvado, no fue la medicina, o bueno, fue una medicina de fe, y de esa misma solidaridad que él tuvo consigo mismo y con Jesús al creerle. Entonces ahí uno se da cuenta que son las más bellas virtudes que nos están adornando.
¿A través de qué? Pues de esa vida biológica y esa vida espiritual. Cuando logramos ese equilibrio, entonces hay sanación. Cuando el espíritu está bien, pues el ser biológico también. Una ciencia sin amor, sin fe, sin la misma comprensión humana, puede ser llevada a qué? Puede ser llevada a qué? Pues a la locura. Y la religión, sin la ciencia, puede convertirse en fanatismo. Cuando yo les decía que es que alguien decía, yo no sé de verdad quién lo dice. Dice que un ignorante con una religión a la mano es un peligro, es un asesino potencial. Y ahí nos damos cuenta cuando esos religiosos empiezan a matar a otros por su credo. Pero qué decir de un científico también en manos de un ignorante. Pues coge a los pacientes como conejillos de indias. Pero si él espiritualiza o se da cuenta que hay un espíritu, él empieza a tener más compasión por el otro y empieza a darle más amor. Y ahí posiblemente hay mejor recuperación del paciente. En todas estas charlas, pues también se va a analizar esos principales modelos de las curas realizadas por Jesús, con sentido analítico, no con sentido religioso como tal, sino con un sentido analítico ciencia metafísica, o ciencia espiritual, o una ciencia espiritualizada. A Jesús, ¿cómo lo llamaban? El médico de los cuerpos y almas. Pero el primero, ¿qué hacía? Sanaba el alma. Y el cuerpo por sí solo se sanaba. Ya que la gente lo veía así, que él sanaba las dos cosas, es diferente, pero él solo cumplía con sanar el alma. Él enaltecía que la importancia de utilizar todos esos atributos del alma, que ya están ahí impresos. ¿Cuáles atributos? Uno dice, pero ¿cuáles atributos del alma? El amor, la fe, la misma creencia en alguien o en algo o en sí mismo que lo va a curar, la misma voluntad, la oración, el pensamiento positivo y el poder de la palabra. Hoy en día estamos en programación neurolingüística y yo como psicoterapeuta estoy abonando a través de mis terapias pues reconociendo que el poder de la palabra es efectivo, que un pensamiento, sea negativo o sea positivo, tiene un poder sobre los otros, que nosotros tenemos una voluntad de adquirir esos pensamientos o no. Pero el amor como tal es primordial en la cura del cuerpo. ¿A través de qué? De esos mecanismos del alma. Hay que reconocer que la humanidad está formada por seres humanos. Por eso dice humanidad, o si no sería más bien una jauría de lobos. Que los comportemos como lobos es diferente, pero somos humanos. Y hay que empezar a cambiar esos conceptos donde para poder sanarse, estoy hablando de ese enfoque que nos va a servir de mucho para podernos sanar. Entonces, la humanidad primero está formada por seres humanos. Segundo, encarnados. Y ahí es donde uno dice, estamos vivos. Y ese encarnado, pues es un ser que espiritual. Y que de la misma forma desencarna. Cuando llamamos lo que creemos de la muerte. Porque la muerte no existe, creemos en la muerte. Ahí es donde nosotros desencarnamos. De igual manera, vivos y porque continúa la vida, el espíritu sigue vivo. Y se mantiene esa individualidad del espíritu. Y esa individualidad, pues, a través o se está identificando a través de la experiencia de cada uno. ¿Durante qué? Sucesivas reencarnaciones. Esto no es para que lo crean, sino para que ustedes vean otra dimensión más espiritual de cualquier hombre materialista. Se va a establecer también a través de todas de este audio
y de la conferencia que es para los que están aquí en este momento escuchándome, pues que el comportamiento de los mismos seres humanos tiene una relación ¿con quién? Con su evolución espiritual. Entre más gordos seamos, menos evolutivos somos. Entre más amorosos seamos, pues es porque estamos en un buen nivel. Entonces, siendo esos seres más evolucionados, pues se propone en la práctica o que practiquemos el bien para saltar la evolución. El mismo desprendimiento de los bienes materiales también tenemos que tenerlo en cuenta, el desapego. Y tenemos que incrementar ese amor que tenemos a los bienes materiales, tenemos que no dárselo a los bienes materiales, sino más bien a todos los seres humanos y a todos los seres, la naturaleza, los animalitos, todo eso. Y todos esos seres que están menos evolucionados también debemos de darle cierta comprensión, darle amor. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a proyectarse a través de ese aprendizaje y de esa vida. ¿Para qué? Para que las actitudes, pues, pautadas en la ambición, en el apego, en los bienes perecederos como tal de la misma vida, ellos se entreguen con facilidad ¿a qué? No a la agresividad y a la anulación de los semejantes, sino que empiecen a adquirir una conciencia a través de esa intervención que uno hace como médico del alma. Porque lo más seguro es que esas personas menos evolucionadas, entendiéndolo en evolución, en términos humanos, ellos se entregan a la agresividad, a la anulación de los semejantes, al apego material, etcétera. Entonces, nosotros, o la misma humanidad, está formada ¿por qué? Por seres encarnados y seres desencarnados, que son los que están constantemente yéndose de aquí. Duró 100 años aquí con nosotros, el abuelito. Y nos damos cuenta que existen criaturas, o sea, creadas, que presentan diferentes grados de evolución espiritual en los dos planos, o sea, tanto en el allá como en el acá. Y es loable que sean incentivados cuando hay un intercambio y una relación entre ambos. Ahí es donde uno aprende del otro y el otro aprende de uno. Y ahí es donde hay una justificación, digámoslo así, de la necesidad de ser mejores nosotros, de ese perfeccionamiento. Cuando hay alguien que sea menos evolucionado y otro más evolucionado, pues hay una necesidad de uno buscar siempre la perfección. En el universo como tal, todos somos iguales. Y el uno necesita del otro y el otro necesita del uno. ¿Para qué? Para buscar esa perfección. Pero no es que sea uno más que el otro, sino que todos necesitamos de ese uno para perfeccionarnos. Y ese todos necesita de nosotros para perfeccionarnos. Y cuando uno encarna y se encuentra con un plano biológico como nosotros, pues podemos obtener un mayor conocimiento y un mayor aprovechamiento de todas las oportunidades que nos son proporcionadas. ¿Para qué? Pues para evolucionar y alcanzar esa perfección que se nos está reservando como criaturas del universo. Uno cuando encarna aquí, nosotros pues venimos es a eso, a buscar perfección, a dominar el odio, a dominar la inmadurez espiritual, a dominar las ganas de matar, al entender que no se debe matar, al entender que debemos de entender al otro, etcétera, etcétera. Entonces todo este proyecto médico que se está explotando, digámoslo así, que está manifestándose, constituye que el resultado de un estudio realizado durante muchos pacientes. Y nosotros somos aquellos que vamos a empezar a darle al ejercicio de esa clínica nueva, a ese médico nuevo. Porque es que ya, por ejemplo, el autor, él ya se dio cuenta que tenemos que empezar a intervenir. Él ya nos aportó, ahora nosotros colaborémosle. Y ahí es donde nosotros estamos procurando identificar la realidad del alma como parte de un organismo. Y nosotros somos responsables de ¿qué? De todos esos disturbios,
que nos están aquejando. El dolor de espalda, el dolor de hombros, la ceguera, todo eso viene pues por esas causas que se están explicando. Entonces, lo que no se va a tratar es dar solamente una solución de darle una nueva visión a la medicina y de aún ejercitarla, sino es darle una apertura a ¿qué? A esa visión y comprensión de los males que están afectando al ser humano y aún los recursos espirituales que uno puede estar utilizando para aminorar el sufrimiento, para nacer bien, ¿cómo es que digo? Para vivir bien, para morir bien. Entonces ahí es donde nosotros al alma le estamos dando una responsabilidad de los actos de la vida diaria de cada uno de nosotros. Y estamos comprendiendo la importancia de qué, de ser movilizados activamente por la realización evolutiva de cada uno de nosotros, el alma. Ahí es donde se expresa la evolución del alma. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia. Las mismas personas tienen que empezar a tomar conciencia y a apartarnos de ¿qué? De la rutina, del negativismo, del éxito materialista, de la inercia de actuar como todos, de ir a hacer lo que... ¿Y donde Vicente va? ¿Para dónde va? No, para donde Vicente... ¿Cómo es? Todos van donde Vicente... No hay que ser como Vicente, no me acuerdo ahorita, pero no hay que ser como Vicente. Ah, ya. Vicente va para donde va la gente. No tenemos que ser iguales a todos en este momento, por lo menos ya que hay una mayoría. Tenemos que empezar a hacer la diferencia. Y esa diferencia debe ser de un modo duradero. ¿Para qué? Para encontrar ese camino que nos lleve a triunfar y el proceder humano pues empiece a manifestarse de otra forma mucho mejor. Entonces, dejando esta primera parte, ahí les dejo la inquietud de la expresión del alma a través de la sanidad del cuerpo o de la misma enfermedad. Se despide Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Me pueden llamar, pueden sacar sus propias citas también para la psicoterapia respectiva o la hipnoterapia, hipnosis clínica. Estén pendientes de todas las publicaciones que se van a hacer hablando de esa realidad del alma. En este caso, pues me voy a basar en el autor de un libro extraordinario que se titula Enfermedades del Alma. Él se llama Roberto Brolio, es un brasilero extraordinario. Yo creo que ya murió, la verdad no he encontrado en ningún espacio, no he encontrado la biografía, pero lo más posible es que él ya murió y nos dejó su legado. Y nosotros estamos aprendiendo de él y ya estamos ejerciendo. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Muchas gracias y estén con ustedes mismos para darle a los demás. Que pasen buen día, o buena noche, o buena mañana. Chao pues.